Pedro Murillo Velarde, natural de Laujar, arzobispado de Granada, religioso escolar de 25 años, de buen cuerpo, delgado, pelo negro, cerrado de barba, nacido en Laujar de Andarax el 4 de agosto de 1696. Pedro Murillo Velarde recibió las aguas bautismales en la iglesia parroquial de Laujar el día 6 de agosto de 1696. Así es como nos lo describen físicamente los oficiales del Consejo de Indias el 22 de junio de 1722. Desde la lejanía de las misiones en Filipinas a mediados del siglo XVIII, Pedro Murillo Velarde describe con gran cariño y afecto el pueblo en que dio sus primeros pasos y aprendió las primeras letras. Estas son algunas de sus palabras. Laujar es uno de los pueblos más principales. En los mapas lo ponen con el nombre antiguo de Andarax, que significa era de la vida, por lo delicioso y alegre de aquel sitio. Es abundante de frutos, de trigo, cebada, maíz, cáñamo, lino, mijo, centeno, aceite, seda, vino, higos, almendras, limones, naranjas y otros frutos. Tiene bastante ganado de lana, del que se hacen buenos paños. Hay pescado regalado y caballos generosos. Coge parte de la Sierra de Nevada y una vega llana, hermosa y abundante, que la fertiliza el riego de la mucha y hermosa agua que hay. Tiene un río mediano, muchas fuentes, arroyos y acequias, muchos arbolados y huertas. El cielo es alegre. Cuando la rebelión de los moriscos, padecieron los cristianos de este pueblo gran persecución y muchos dieron su vida por Cristo. El contexto en el que vienen los Murillo a Almería es en el de un territorio desolado. En la noche de Navidad de 1568, los tambores de guerra resonaron en muchos pueblos de Almería. La población morisca, musulmanes españoles que se habían bautizado para poder permanecer en el país, renovó su juramento a los antiguos reyes musulmanes y se levantaron contra la corona española y la Iglesia católica que representaban todas sus desdichas. Por un lado, las bajas civiles y militares fruto de las diferentes acciones de guerra, la riqueza perdida, el honor ultrajado y por último, el extrañamiento de la población autóctona, dejando un territorio semivacío que tuvo que ser repoblado con familias provenientes de los otros reinos peninsulares. Repoblar el interior era una tarea difícil pero necesaria para superar el problema morisco y reactivar la economía. Se favoreció la presencia de militares repobladores, siendo un ejemplo paradigmático la familia Murillo Velarde. El gran problema del interior, como ya dijimos, eran los monfíes. La táctica de guerra de guerrillas utilizada por los moriscos antes, durante y después del levantamiento era un elemento difícil de controlar para el ejército. Para alcanzar este objetivo, el Consejo de Población creado por el rey y la Capitanía General diseñaron un amplio plan de acción centrado en dos objetivos consecutivos. El primero daba un protagonismo al ejército, el cual debía ocupar los puntos estratégicos y facilitar el flujo poblacional. Y el segundo objetivo era, una vez terminado el primero, organizar la defensa del territorio con los repobladores. Tan pronto se produjo la deportación de los moriscos, Felipe II ordenó una repoblación general del Reino de Granada, con el fin de suplir el vacío dejado por la expulsión morisca, lo que supuso el fin definitivo de la Almería musulmana y morisca. Un conjunto de vecinos de la comarca de La Serena participaron en la repoblación. Eran un grupo social que pretende construir un grupo de poder alpujarreño basado en estrategias matrimoniales y en las posibilidades ofrecidas por la propia mecánica repobladora. Desde su llegada a las Alpujarras, los Murillo Velarde habían prosperado de manera notable, introduciéndose en las redes de poder locales y ascendiendo en la escala social, siendo su principal cometido la defensa de la costa del Reino de Granada. Siguieron una sabia política matrimonial buscando el prestigiarse y comenzaron a dedicarse a los negocios ganaderos. Toda esta inversión les acomodó en la sociedad laujareña, en donde poseían como símbolo de estatus social una capilla en la iglesia parroquial. El abuelo de nuestro protagonista, el licenciado Pedro Murillo Velarde y López Fernández de Mayor, fue el impulsor definitivo del ascenso familiar.
Fue abogado de los Reales Consejos, alcalde mayor de Almuñécar, Granada, procurador general de este partido de Alpujarras y un largo etcétera. El padre y tío de Pedro Murillo llevaron a cabo una política conjunta de ascenso social. El primogénito, Jacinto Murillo Velarde y Ocaña, progenitor de nuestro protagonista, acumuló cargos civiles de todo tipo, reservados a las familias más distinguidas de la zona. Su hermano, Andrés Murillo Velarde y Ocaña, siguió la carrera eclesiástica y llegaría a ser obispo de Pamplona. Jacinto Murillo Velarde y Ocaña nació en Laujar y se le bautizó el 26 de agosto de 1667. Fue alférez de la villa de Paterna, alcalde y regidor perpetuo del presidio de las Alpujarras, provincial de la Santa Hermandad y en distintos años alcalde ordinario y regidor de Laujar. También fue capitán de la villa de Laujar y como tal dirigió una compañía de infantería de las Alpujarras, en cuyo oficio se desplazaría a Adra durante un tiempo. Se sabe que se alistó en Ugíjar ante su alcalde mayor el 12 de marzo de 1706, para participar en la campaña de la Guerra de Sucesión a favor de Felipe V. El miembro más destacado del clan fue el tío del jesuita, don Andrés José Murillo Velarde. Nació en Granada siendo bautizado en esta ciudad el 13 de diciembre de 1679. Fue colegial en el Colegio de San Miguel de Granada, donde obtendría el grado de bachiller en artes el 17 de febrero de 1690. Su hermano Jacinto también le ayudó en su carrera eclesiástica, primero como canónigo en Badajoz, luego en Murcia y más tarde en Toledo, desde donde el 3 de diciembre de 1709 fundó una capellanía para sus sobrinos. El culmen de su ascenso se realizaría poco después cuando fue nombrado obispo de Pamplona. Su fama de predicador fue tal que se publicaron varias de las oraciones fúnebres que hizo a los reyes Carlos II y Luis I. Estando en la localidad de Los Arcos, en Navarra, el obispo murió de un infarto, una muerte imprevisible que truncaría el ascenso social de su familia. De entre los hermanos destacaron Esteban José. Nació en Laujar el 26 de diciembre de 1690, siendo bautizado el 20 de enero del año siguiente. Fue trasladado en 1707 a Granada, donde obtuvo una beca en el Colegio de San Miguel para estudiar Derecho Canónico. El 15 de julio de 1712 obtiene el grado de bachiller en la Facultad de Sagrados Cánones, abandonando ese año el Colegio de San Miguel, ya que obtuvo una beca de canonista en el Colegio Real de Santa Cruz de la Fe. El capitán Andrés José Murillo Velarde y Bravo de Valdivia nació en Granada el 1 de marzo de 1700, dado que era el único hijo varón casado tras la muerte de su padre en 1722, heredó el título de regidor perpetuo y el título de capitán, además de ser el titular del vínculo. Pasó su vida en Laujar de Andarax y como legítimo propietario del vínculo fue el verdadero líder de su casa y linaje. Por esta razón, dispuso para él y una de sus hermanas enlazar con los Murillo de Berja, la otra rama del linaje con idéntico rango y prestigio. La gran obra de los Murillo Velarde en Laujar fue el convento de San Pascual Bailón. Su fundación marca el cénit de su poder político en las Alpujarras. Desde 1661 se implicaría la familia en su creación, siendo su verdadero impulsor Fray Antonio Murillo, tío abuelo del jesuita, que además era un destacado poeta. En el año 1661, la provincia franciscana de San Pedro de Alcántara ya se había segregado de la de San Juan Bautista. Varios vecinos de Laujar, entre los que destacaba don Pedro Murillo Velarde, López Mayor y Ortega, decidieron iniciar los primeros trámites para la fundación del convento. A principios de julio de 1691, Antonio Murillo, acompañado de varios franciscanos, tomó posesión del terreno donde se había de construir el convento. En agosto de 1697, la construcción estaba bastante avanzada, sobre todo en las más importantes dependencias. Por ello, los 32 religiosos que integraban la comunidad se instalaron en el convento. Con la consagración de la iglesia conventual se llegó al cénit de poder de los Murillo Velarde, que consiguieron el patronato de una de las capillas de la iglesia conventual, algo que solo conseguían los más poderosos. El joven Pedro inició sus estudios con un maestro que le enseñó a leer y escribir, posiblemente los años en que su familia estuvo en Granada.
El propio Murillo, en su Geografía Histórica, manifiesta que debe a Granada su primera crianza en lo natural y después los primeros estudios. Pronto se iría con su tío Andrés, que por entonces era canónigo en Murcia, a continuar los estudios en esta ciudad. En Toledo continuó sus estudios de gramática y filosofía en el Real Colegio de la Compañía. En 1711 existe documentación que le sitúa como becario en el Imperial Colegio de San Miguel de Granada, donde estudia Derecho Civil y Canónico. Aquí sigue la tradición familiar, como habían hecho su tío Andrés, su hermano Esteban y luego haría su hermano Antonio Manuel. Una vez finalizados sus estudios en Granada, se marcha a la Universidad de Salamanca, ingresando en el Colegio Mayor de Cuenca, donde había sido colegial su tío Andrés y donde obtuvo el grado de bachiller en Sagrados Cánones. Estudiar en Salamanca era un prestigio del que muy pocos disfrutaban. Su carrera académica se interrumpió con su ingreso en el noviciado de la Compañía de Jesús de Madrid el 23 de octubre de 1718, a la edad de 22 años. Murillo llegó a Filipinas el 27 de octubre de 1723. Permaneció en Manila hasta noviembre de 1724, destinado a la Casa de San Pedro de Makati. Sus primeros trabajos en Makati siguieron siendo de adaptación a su nueva realidad, el estudio de las lenguas, uniéndose a su trabajo sacerdotal, la lectura y el estudio. Parece ser que la intención de los superiores de la orden era que Murillo aprendiese chino para atender a la enorme comunidad china de Manila. En 1725 fue nombrado profesor de Derecho Civil y Canónico en el Colegio de la Compañía. En esa casa en Manila, Pedro Murillo Velarde será por los años de 1737 a 1742 profesor de prima de teología. En 1743 sigue en la ciudad de Manila como profesor y viviendo en la Casa Misión, teniendo como superior a Astudillo. En 1746 es destinado a la misión de Antipolo, siendo nombrado su rector. En esta etapa de hombre político, Pedro Murillo Velarde desarrolla su actividad ante las más altas instancias civiles y eclesiásticas, intentando mediar a favor de la Compañía de Jesús en las Indias. Sus peticiones fueron muy diversas, pero destaca la necesidad de reclutar nuevos jesuitas para las islas y medios con que sostenerlos, solicitud que eleva al rey y al papa. La trágica muerte de Pedro Murillo es todo un misterio. De hecho, cuando Pedro Murillo Velarde tenía que regresar a Filipinas, el día que tenía que embarcar, como dirían sus contemporáneos, una destemplanza de cabeza que, habiendo trastornado la armonía de su entendimiento, le hizo precipitarse desde lo alto del colegio. No fue capaz de enfrentarse al viaje de regreso a Filipinas, y Pedro Murillo quedó convaleciente, muriendo a los 5 días el 30 de noviembre. El mapa de Murillo Velarde. En 1733, el rey emitió una orden real solicitando un mapa de las islas Filipinas que contuviera los últimos descubrimientos. El gobernador Valdés Tamón encargó el proyecto a Murillo Velarde, quien realizó una obra notable y precisa. El mapa completo se imprimió en 1734, bajo el nombre Carta Hidrográfica y Cartográfica de las Islas Filipinas, dedicada al Rey Nuestro Señor por el brigadier don Fernando Valdés Tamón, caballero de la Orden de Santiago, gobernador y capitán general de dichas islas, hecha por él, Pedro Murillo Velarde, de la Compañía de Jesús. Hasta finales del siglo XVIII fue el mapa normalmente utilizado por la marina de los distintos países europeos que circulaban por el Océano Pacífico. En la actualidad, la obra cartográfica de Pedro Murillo ha cobrado una inusitada vigencia a causa de la disputa territorial entre China y Filipinas por la posesión del Scarborough Shoal. La zona constituye un pequeño grupo de arrecifes, islas y un atolón localizados entre el banco de Macclesfield y Luzón, en el mar de la China Meridional. Son reclamados por China, Vietnam y Filipinas. En este territorio, en disputa desde el año 2012, tras un enfrentamiento en el arrecife, la República Popular China ha restringido el acceso y ha construido instalaciones militares. El gobierno filipino presentó y posteriormente ganó una demanda ante el Tribunal Internacional de La Haya, alegando que forma parte de su territorio y pidiendo que China abandonase estos islotes. China no reconoce esta sentencia, ya que estos islotes son de gran importancia, ya que les permite controlar parte del tráfico marítimo del mar de China Meridional.
En la actualidad, este es uno de los asuntos candentes de la geopolítica internacional. La principal prueba con la que los filipinos demostraron la filipinidad de este territorio es la Carta Hidrográfica Iconográfica de las Islas Filipinas. La importancia de Pedro Murillo y su mapa radica en que su mapa señaló como territorios españoles y por tanto filipinos en 1734. Esta obra ha hecho que hoy en día Pedro Murillo Velarde sea considerado como un héroe en Filipinas. El duque de Northumberland en 2014 vendió un ejemplar de la Carta Hidrográfica al filántropo filipino Mel Velarde, que lo ha donado al Museo Nacional de Filipinas, transformando el mapa de Murillo Velarde en un auténtico icono para el nacionalismo filipino. Mel Velarde ha mostrado gran interés por la figura del jesuita y su tierra de nacimiento. En 2018, el Congreso Internacional Conference on Cartography History, centrado en la figura del laujareño. A este evento se invitó a Almudena Morales Asensio como alcaldesa de Laujar, al historiador Valeriano Sánchez Ramos como miembro de la familia Murillo Velarde y a Carlos Villoria Prieto como historiador especializado en la figura del jesuita. Durante este año de 2021 se celebró la llegada de los españoles a Filipinas el 16 de marzo de 1521. Justo el 16 de marzo de 2021, la República de Filipinas, para conmemorar esta efeméride, presentó una hoja postal con el mapa de Pedro Murillo Velarde, actos en los que participaría el presidente filipino Rodrigo Duterte, lo que nos da una idea de la importancia del laujareño en aquel país.